misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. En su eterna misericordia, Él creó el mundo con sabiduría. en su eterna misericordia. Hola, ¿qué tal? Hoy es el segundo domingo de Pascua y le llamamos el Domingo de la Misericordia. Lo importante son aquellas palabras del Señor que dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Y desde hace algunos años el Papa San Juan Pablo II ha constituido este domingo el Domingo de la Misericordia. Meditemos sobre estos dos acontecimientos o hechos importantes en nuestra vida cristiana. El ser dichosos porque creemos sin haber visto y el tener un Padre misericordioso que nos invita a hacer nosotros misericordia con los demás. ¿Qué tal? Nos preguntamos muchas veces en nuestro caminar, ¿qué es la misericordia? Porque escuchamos que estamos, como en el día de hoy, en el Domingo de la Misericordia. Y hemos escuchado también durante mucho tiempo que desde el Viernes Santo hasta el sábado de Pascua se celebra la novena de la misericordia. Pero, ¿qué significado tiene la palabra misericordia? ¿Por qué la usamos tanto? ¿Por qué el Papa Francisco en el año 2015-2016 nos invitó a un jubileo de la misericordia? Pues bien, lo primero es que tenemos que entender es el significado de esta palabra y por qué se usa tanto. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Por eso existen las obras de misericordia, las cuales pueden ser espirituales o corporales. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad, y cordis, que significa corazón, hacia los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra misericordia, la podemos decir que es la compasión que sentimos hacia los demás o que expresamos hacia los demás. Tanto nosotros humanos como la compasión, el amor que siente Jesús por la humanidad. Nosotros la misericordia la podemos manifestar por medios materiales, o sea, las obras corporales que son como por ejemplo dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Esas son las obras de misericordia corporales, o sea, que nosotros podemos hacer. Pero también están las obras de misericordia espirituales, como por ejemplo enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos, etc. Un resumen de las obras de misericordia en las Sagradas Escrituras lo encontramos en Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Esas son las obras de la misericordia. Y nos dicen también que está el de enterrar a los muertos, servir al necesitado, dar un vaso de agua, dar de comer. Entonces, la misericordia, como lo dijimos, es apoyar y brindarle ayuda a quien lo necesita. El término misericordia tiene diferentes significados y depende mucho también del contexto en el que lo vayamos a usar. Misericordia es una pequeña pieza ubicada también, digamos, desde el punto de vista material, en los coros de la iglesia.
Después, misericordia también se puede llamar a un instrumento, un puñal que usaban los caballeros durante la época medieval, pero nosotros no lo estamos usando desde ese punto de vista, lo estamos usando desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la misericordia de Dios, y por eso lo usamos como sinónimo de compasión, de piedad, de bondad entre todos, entre nosotros y otros. Lo contrario a la misericordia es cuando nosotros practicamos la impiedad, la inclemencia, la maldad, la condena. Tenemos el himno del jubileo del 2015-16, del jubileo de la misericordia, y nos dice misericordiosos como el Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es pura compasión, pura bondad, pura entrega, pura piedad, tanto que hasta nos mandó a su Hijo, ¿verdad? A que falleciera por nosotros. Entonces, en la Biblia, para los católicos, la misericordia, y yo también sé que para los hermanos evangélicos también, porque ellos también hablan de misericordia, pues digámoslo en general, para los cristianos la misericordia es la cualidad que tiene Dios de perdonar las faltas, los pecados, las malas acciones a los fieles. La misericordia es un atributo divino mediante el cual los que creemos en Dios le pedimos a Dios que tenga piedad de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, que todos nuestros errores sean perdonados y que nos permita iniciar de nuevo con un corazón nuevo, con una reconstrucción de nuestro espíritu nuevamente. La divina misericordia es la fe que sentimos los cristianos por la misericordia de Dios, creyendo que Él se sacrificó, murió y resucitó por los pecados de todos nosotros que somos creyentes. Por medio de la fe, la Iglesia garantiza a los fieles que seguimos a Jesús el perdón de nuestras faltas a través de los gestos de la salvación. De igual forma, la misericordia es un estilo de vida que propone a todo cristiano acciones interiores y exteriores. A veces decimos que no creemos, que eso de la misericordia no está en la Biblia o que es un invento de los católicos. Pero dígame una cosa, un estilo de vida misericordioso, sin decir la palabra misericordioso, lo tenemos, ya seamos católicos o no católicos. No es cierto que nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. No es cierto que nosotros procuramos obrar bien en todo lo que hacemos. No es cierto que nosotros creemos en Dios. No es cierto que nosotros rezamos y oramos al Padre pidiendo por los enfermos, por los desvalidos, por los niños huérfanos, por las guerras para que terminen. No es cierto que nosotros intentamos por medio de signos comunicarnos con Dios. Y si no, ¿acaso no leemos nosotros la parábola del buen samaritano, que es conocida también como la parábola de la misericordia? No necesitamos que la iglesia nos diga, hoy es domingo de la misericordia. No es necesario que digamos, eso lo inventaron los católicos, lo de la misericordia, porque está en la Biblia. Y si no, busque su Biblia, léase el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. La parábola de la misericordia. O bien Mateo 25, donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque anduve forastero y me hospedaste. Jesús es un Jesús misericordioso, un Jesús que se acerca a nosotros. Por eso, en este domingo de la misericordia, pidámosle al Señor un corazón misericordioso para con nosotros mismos y para con los demás. Y la otra parte de este domingo es el que nosotros seamos bienaventurados porque hemos creído en el Señor sin haberlo visto. Hace poco una persona me dijo, es que ¿cómo vas a creer vos en Dios si no lo has visto? Y yo se los expliqué un día en una catequesis. Pues qué mejor respuesta de saberme dichosa, de que todos nos sepamos dichoso, porque sin haber visto a Jesús, por nuestra fe y por la transmisión de la fe de nuestros padres,
creemos. Y hoy Jesús nos dice, en la persona de Tomás, porque me has visto, Tomás, has creído, pero dichosos los que creen sin haberme visto. Aumentemos nuestra fe, que crezca nuestra fe y que sigamos siendo dichosos por creer en el resucitado. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. En su eterna misericordia, Él creó el mundo con sabiduría. en su eterna